Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te Saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y juntos hemos estado caminando, aprendiendo a ser verdaderos alumnos, verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Esa es nuestra visión, ese es nuestro deseo. Ese es el plan de Dios, que sea Él el único maestro y nosotros, todos nosotros sus alumnos, que seamos sus discípulos, y eso es nuestra vida. Ese es el plan que Dios tiene para su iglesia, que Jesucristo dejó en su iglesia. Las comunidades, la comunidad primero, la comunidad de los apóstoles y después todas las comunidades. Y precisamente de estas comunidades estamos hablando, de estas nuevas comunidades que han surgido después de Vaticano II y que ha sido una gran bendición para la iglesia, que ha sido una gran bendición para las familias. Precisamente ahorita estamos viendo lo que es la vida familiar dentro de las comunidades, cómo debe de ser la vida familiar dentro de las comunidades. La comunidad cristiana ofrece una alternativa, debe de ofrecer siempre una alternativa, ¿sí? Es decir, se debe de dar gran énfasis a la vida familiar. No solamente a los jóvenes, hay comunidades que se dedican a cuidar a los jóvenes, hay comunidades que se dedican a cuidar a los niños, por ejemplo, catequesis o, otros de los movimientos de la iglesia. Pero las comunidades, lo ideal es que se dediquen a la vida familiar, es decir, que cuiden a toda la familia, que acojan a toda la familia, la protejan, ¿sí? Y sobre todo que con una sana visión bíblica se proteja tanto a los matrimonios, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Siempre en un ambiente especial, un ambiente basado en las enseñanzas de Cristo, en los valores auténticos, ¿sí? La verdad, la fidelidad, el respeto, el honor, el amor, la lealtad. Ya vimos cómo estos valores deben de crecer, deben de desarrollarse en la familia. Es muy triste que por ejemplo, los papás quieran que en catequesis o en la comunidad se les eduque a sus hijos. No es posible. Se les apoya y se les ayuda precisamente a educarlos, se les ayuda a formarlos espiritualmente y en los valores. Por ejemplo, ahorita los adolescentes de aquí de la comunidad van a comenzar ya con un curso de valores, formación humana, y eso es también muy importante, pero lo ideal es que en el hogar sea donde ellos crezcan en todos estos valores. Recuerdo muy bien que estábamos comentando aquí, el otro programa, cómo había un papá que tenía ese vicio de robar. Y se le facilitaba muchísimo robar y él tenía ese vicio. En ocasiones no necesitaba las cosas, pero veía la oportunidad y las robaba. Hasta que en una ocasión se casó y tuvo a sus hijos y tenía una niña pequeña, pero unos 5, 6, 7 años, algo así. Y entonces le dijo, quiero esta muñeca, papá, cómprame esta muñeca. Y dice, no, mira, la vamos a dejar aquí, tú te la llevas abajo de tu suéter y nadie se va a dar cuenta. Y entonces la niña empieza a llorar y a gritar, no quiero ser ladrona, yo no quiero robar. Y entonces pues todo el mundo volteaba con el papá y él, pues de verdad esas palabras le llegaron al corazón y a partir de ahí pues él cambió, tuvo que ser el amor quien lo impulsara a un cambio. Bueno, pues precisamente el amor nos impulsa a un cambio. Cuando no hay amor, no podemos cambiar. Cuando no hay amor hacia Dios, cuando no hay amor hacia los que nos rodean, hacia nuestra familia, no va a haber un cambio. Sí, necesitamos primero tener ese encuentro con el Señor, ese encuentro que nos sane, ese encuentro que nos llene de entusiasmo, de un gran deseo de agradar a Dios, y a partir de ahí, pues nosotros podemos hacer un cambio. Así que vivir la experiencia del pueblo de Dios dentro de la comunidad de Alianza requiere esfuerzo. Sí, no es un club social, no es a que yo venga y me siente y reciba. Por eso en un club se paga, en un club se da una cooperación. ¿Para qué? Para que me atiendan.
La comunidad no es así. La comunidad yo voy ciertamente a que me atiendan, pero también a dar de mi persona, a dar de mi tiempo, a dar de mi sabiduría, a dar de mis dones, lo que yo tengo. Así que dentro de la comunidad se requiere decisión también y perseverancia. Una persona que va y viene, da la casualidad que en alguna ocasión escuché a una persona hablar de las enseñanzas de la comunidad. Decía, siempre están hablando de lo mismo y me llama mucho la atención y me puse a pensar, ¿cuándo volvimos a dar este curso? Hace un año que dimos este curso, precisamente hacía un año que ella no venía, así que llega y se está dando nuevamente ese curso para las personas nuevas y entonces dice, están dando lo mismo, pero ya había pasado todo un año que ella no había venido y da la casualidad que viene y se está volviendo a dar ese curso, así que se necesita perseverancia para el crecimiento. Se requiere un equipo de líderes trabajando con gran dedicación, eso es indudable. Si no hay personas dedicadas, si no hay personas con gran entusiasmo, convertidas a Dios o en proceso de conversión, y si no hay personas que se entreguen a la obra, no se va a poder, ¿verdad? No se va a poder porque ¿dónde descansa la sabiduría de Dios? Si en personas que están fluctuantes, que un día van y que otro día van y que no se quieren comprometer. Ahorita encontramos muchísimo esa falta de compromiso, no les gusta, les da miedo el compromiso, les da miedo hacer su alianza solemne, les da miedo casarse por la iglesia. Entonces se necesitan los líderes que sean un equipo trabajando arduamente, con gran dedicación y de verdad entregados a eso, la comunidad crece de verdad. Pero si no hay un equipo así, un líder solo, pues tiene la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero no, es muy poco probable que sigan adelante o que crezca la comunidad. Entonces necesitamos líderes para las comunidades. Y no estoy hablando nada más de comunidades de alianza, estoy hablando de toda clase de comunidad, ¿verdad? Lo ideal de las comunidades de nuestra parroquia, las comunidades de base, todas esas clases de comunidades han sido una gran bendición. Pero entre más elementos tengamos de esto que estamos diciendo, pues mucho mejor será para las personas que están en esas comunidades. Entre menos elementos tengamos de lo que estamos diciendo, pues va a ser una comunidad pues que van las personas y crecen espiritualmente, ¿verdad? Crecen los matrimonios, crecen los jóvenes, los adolescentes, pero la familia entera ya no está siendo atendida. Yo recuerdo que una persona expresaba, dice, cuando yo llegué a una comunidad de alianza, lo que me gustó, lo que me llamó muchísimo la atención y lo que me hizo quedarme fue precisamente el hecho de que estaba toda mi familia aquí, que podíamos venir como familia, que el domingo o el día de reunión no se quedaba nadie en la casa. Es decir, vámonos a misa, llegamos y estamos como familia en misa, comulgamos como familia, vamos todos juntos, los hijos adelante. Eso a mí me encantó cuando lo vi. Yo nada más lo he visto aquí en Comunidad Koinonia. El padre Jeff es el que ha implementado eso. Y van los hijos adelante y los papás atrás. Entonces, como familia se comulga. Y como esposo, cuando no tienen familia, él debe de ir abrazando a su esposa para presentarse a recibir el alimento. Y cuando esta familia que comentaba, dice, cuando yo vi esto, me fascinó. De verdad me fascinó. Yo dije, aquí me quedo, aquí es mi lugar, porque mi familia y yo queremos estar aquí. Es decir, y mi familia está igual de interesada y de verdad están entusiasmados. ¿Por qué? Porque los jóvenes, pues es un ambiente fuerte, un ambiente que jala. Igual los adolescentes, ya hay un grupo estable de adolescentes, ya hay un grupo estable de jóvenes, y hay un grupo estable de niños, y que el ambiente pues va jalando a toda la familia. Así que todos estos elementos que hemos visto aquí, pues es muy conveniente que se den en las comunidades. ¿Sí? Si no se da, pues sería muy bueno que se empezaran a implementar. Porque el cuidado a la familia, pues es básico. Es básico, y si ahorita todas las comunidades no nos ponemos de acuerdo en una sola lucha de cuidar a la familia, de salvar a la familia de tantos peligros que hay, pues entonces la familia se va a perder. Y de verdad, cuando se pierde la familia, cuando se desbarata la familia, se acabó la familia y los hijos son los que luego traen
una gran problemática a sus vidas. Todo esto que estamos viviendo es precisamente por la falta ya de estabilidad familiar en los matrimonios. Si nosotros vemos ya la realidad que viven muchos jóvenes es que ya están viviendo con su padrastro, ya están viviendo una persona está viviendo con su segundo esposo. Y eso es algo que vamos a seguir viendo. Entre más pasa el tiempo, van a darse más estas situaciones. Entonces, por eso hay que atender a estas personas, hay que atenderlas y que se tengan un encuentro con el Señor, que vaya sanando todas esas heridas, que vaya sanando y que vaya haciendo matrimonios, familias estables, familias que busquen a Dios, familias que tengan un deseo enorme de cada día ir creciendo hasta la estatura de Cristo. Por eso es necesario que en estas comunidades pues se ore por sanación, se ore por liberación, se ore por tantas cosas que necesitamos y que es necesario, ¿sí? Pues bueno, vamos a una pausa y regresamos con más de la vida familiar en las comunidades. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. 1. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo la vida familiar en las comunidades, como es sumamente importante que tengamos en cuenta en cada una de las comunidades a las que pertenecemos, háblese de comunidades parroquiales, comunidades de alianza, como cualquier grupo, que nosotros tengamos en cuenta estos elementos, el cuidado de la familia. Sabemos que la voluntad de Dios es tener un pueblo que sea propiedad suya. Eso desde a los albores de la historia de la salvación. Vemos, por ejemplo, a Noé, vemos pues empezando desde Adán, pero ya continuando con el llamado de Abraham, pues ya vemos cómo el Señor siempre se procuró un pueblo que fuera propiedad suya, un pueblo que lo escuche, que lo ame y que lo obedezca. Dios mismo es quien realiza esta obra de formar su pueblo por medio del Espíritu Santo y su palabra. Eso es básico que nosotros entendamos, que cuando nosotros estamos en una comunidad, allí está la obra de Dios. En muchas ocasiones pensamos que esta comunidad nos sirve, que esta comunidad, los líderes hacen esto, que la van a terminar con ella, pero la verdad es que es obra de Dios. Y las comunidades, cuando, por supuesto que son obra de Dios, cuando se suscita, es que Dios las va a cuidar, a no ser que sea una obra humana, pues entonces sí, ya no sé, ¿verdad? Pero pues las comunidades son obras de Dios y Él va a defender su obra. En muchas ocasiones parece que se va a terminar esa comunidad, parece que va a fracasar, pero no, resurge porque aquel que la cuida, aquel que es la fuerza, es el Espíritu Santo y su palabra. Entonces, si queremos ser pueblo de Dios, debemos someternos a Él, convertirnos a Él, aceptar que Cristo gobierne en cada área de nuestra vida, desear ser llenos de su Espíritu. Solamente a partir de eso lo repetimos constantemente, la conversión, la entrega a Jesús, la entrega total de todo mi ser a Él, es decir, el sometimiento de todas las áreas de nuestra vida. A partir de allí, entonces, toda nuestra vida de comunidad, de familia, va a estar centrada en el Señor y sabemos perfectamente que el Espíritu Santo es quien va a darnos precisamente la sabiduría, la fortaleza, el amor para continuar. El Creador y Dueño del universo es nuestro Dios. Somos su pueblo porque hemos decidido escucharlo y obedecerlo. Confiamos que la obra que Él ha iniciado en nosotros la llevará a su plenitud. Claro que sí. El Señor ha comenzado su obra en nuestras vidas, en las comunidades a las que pertenecemos, y Él las va a llevar a su plenitud. Vamos a ver cómo vivían un poquito los primeros cristianos como pueblo de Dios. Ya en los primeros siglos, este pueblo, los cristianos, se veían como un pueblo diferente. Esto se notaba en que se trataban unos a otros como hermanos en Cristo, comprometidos entre sí. Había una clara separación entre su manera de vivir y la manera de vivir de los paganos. Era
una separación tremenda, ¿sí? Los escritores de esta época describen cómo cumplían los cristianos su compromiso de ayudarse unos a otros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Arístides, un cristiano griego del siglo II. Dice, se aman unos a otros, protegen a las viudas, a los huérfanos, y si tienen, dice, y los defienden de aquellos que los maltratan. Los que tienen bienes los comparten gustosamente con los que no tienen. Si ven a otro cristiano, aunque no lo conozcan, lo invitan a su casa y lo reciben como hermano, porque se tratan como hermanos, no según la carne, sino según el espíritu. Cuando algún hermano pobre muere, cada uno de los hermanos contribuyen para sus funerales y para darle una digna sepultura. Y si saben que uno de los hermanos cae en la cárcel o está padeciendo por Cristo, buscan con todo empeño ayudarlo y si es posible lo liberan pagando el precio del rescate. Y si entre ellos hay alguien que no tiene que comer y los demás apenas tienen lo necesario, entonces ayunan 2 o 3 días para tener algo para dar al necesitado. Qué bellísimo este relato de Arístides, un cristiano griego del siglo II. Y vamos a ver cada uno de estos puntos. A mí me llama mucho la atención que dice que cuando encuentran a un cristiano, ¿sí?, aunque no lo conozca, lo invitan a su casa. El padre siempre dice que las posadas no le gustan. ¿Cómo es eso de que hasta que dicen, eres tú María, eres tú José, ven a mi casa, ven y pásale, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que antes de saber que es María y José no le dicen, pasa a mi casa? Pues yo tuve una experiencia no muy agradable invitando a una muchacha que estaba en la central camionera y no tenía dónde ir y no tenía casa y no tenía eso. Y la verdad a mí me conmovió mucho. Dije, pues vamos, le dije, bueno, pues a la casa. Cuando llegué y mi hermana me vio así como que, ¿qué? ¿Quién es? Le digo, pues se va a quedar aquí porque no tiene dónde quedarse. Bueno, pues la muchacha se levantó temprano y se llevó lo que pudo, ¿verdad? Entonces, así que pues no es muy recomendable dejar pasar ya en estos tiempos a alguien desconocido. Así que si no es Jesús y María, pues mejor no le abras la puerta, ¿verdad? Porque pues ya ha habido muchas experiencias, digo yo, la primera, que yo dije, ay, pues está difícil llevar a un desconocido a tu casa, ¿verdad? Es difícil en estos tiempos. En esos tiempos, por supuesto, de los primeros cristianos, todos eran convertidos. Había una gran diferencia entre los paganos y los convertidos. Cuando alguien de verdad se bautizaba era para siempre y él sabía que era un cambio total a su vida, sí, y bueno, pues yo creo no había ningún peligro en dejar entrar a un cristiano cuando era de verdad un cristiano. Ahora no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos pues poniendo en riesgo nuestra familia. Hay que ayudarlos, sí, hay que ayudarlos en la manera que podamos, ¿verdad? Por supuesto, y darles toda la ayuda que podamos, ¿verdad? En ese caso, si tenemos, por ejemplo, que llega alguien que no tiene casa, pues gracias a Dios hay ya muchas instituciones de la iglesia que les apoyan. Está, por ejemplo, la Casa de los Migrantes. Y bueno, pues si nosotros tenemos oportunidad, nosotros sí hemos acogido a familias, como discípulas de Jesús, hemos acogido a familias, pero es en una casa donde estamos todas, donde somos poquitas, pues no es muy recomendable. Sí hemos acogido a familias. En una ocasión acogimos una familia que venía del Salvador, y pues la acogimos, duró ahí varios, y sobre todo porque había niños, entonces pues ahí se hicieron parte de nosotros esos niños. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Pues fue una bonita experiencia para todas acoger esa familia y sobre todo los niños, y ver a los niños que pues nos quisieron y nosotros los quisimos mucho. Pero en ocasiones pues no va a ser posible, te estás poniendo en un gran riesgo. ¿Cuál era la diferencia? Nosotros podemos decir, entonces ya no eres cristiano, entonces ya no confías. Pues yo les digo, mi propia experiencia, yo confiaba, yo decía, ay, pues sí, pobrecita muchachita, ¿verdad? Mira, nada más, se va a quedar aquí sola y hay muchos borrachos. Pues yo vi en la central, yo llegué de una parte, llegué a la central y pues ella me pidió ayuda. Y yo veía, pues sí, sola, la chiquilla, bueno, tenía unos 15, 14 años y había muchos borrachos y ya se empezaban a acercar. Dije, no, hombre, yo no la dejo aquí. Pues bueno, ella se llevó muchas cosas, nomás lo que pudo llevarse. Pero no fue una buena experiencia y eso me abrió los ojos.
¿verdad? ¿Por qué? Porque digo, pues no hay que ser tan ingenuas tampoco. No, eso no me ha quitado a mí el corazón de ayudar, pero ya es muy diferente, como ya no le abres la puerta a todas las personas. Qué diferente sería, ¿verdad? Cuando un hermano, cuando vivan, por ejemplo, el padre tiene la ilusión, el padre Jeff, de la casa, perdón, del pueblo, de la comunidad, del pueblo de oración, del pueblo donde vivan juntos todas las comunidades, hablando, por ejemplo, de la comunidad de Aleluya, hablando de la comunidad, no me acuerdo, algo de María, de Brasil, ¿sí? Entonces, hay muchas comunidades que van a un campo y empiezan a hacer casas exclusivas para la comunidad, y eso es pues precioso, porque poco a poco van poniendo sus casas unas junto a otras, van teniendo sus propias escuelas, sus propias secundarias, y sus prepas, sus propias tiendas, su propia, pues muchas cosas entre ellos. Entonces imagínense qué belleza, qué bonito sería, lo ideal, que sus hijos pudieran andar a las 11 de la noche en la calle y que no hubiera ningún peligro. ¿Por qué? Porque todos son de la comunidad. Todos son de la comunidad, no hay ningún peligro de que alguien los robe, de que alguien los secuestre, nada. ¿Verdad? De que si no tienes dinero, pues vas y pides prestado a la tienda. Es decir, sería algo fabuloso. Difícil, sí, muy difícil. Pero si es la voluntad del Señor y si el Señor tiene en sus planes eso, pues se va a dar tarde que temprano, con la ayuda de Dios. Esperemos que haya personas que se entusiasmen con este proyecto, ¿sí? Y ya veíamos esto que nos está diciendo este escritor cristiano, cómo dice que tenían un especial cuidado con las viudas y con los ancianos, y sobre todo también aquellos que morían, pues les daban una digna sepultura. ¿Y cómo se ayuna? Este era el verdadero sentido del ayuno. Ahora el ayuno que nosotros hacemos en Cuaresma, pues es dejar de comer, pero el verdadero sentido que debemos de darle al ayuno es dejar de comer, y lo que tú te ibas a comer, dárselo al más pobre, así como nos dice que estos primeros cristianos lo hacían, que ayunaban 1, 2 o 3 días, pero para eso que ellos iban a comer, dárselo a su hermano necesitado. No nada más dejar de comer y que, bueno, voy a ahorrar, ahora es día de ayuno, ¿verdad? Voy a ahorrar, no voy a comprar huevos ni eso, no. Es comprarlos y dárselo al más necesitado. Ese era el verdadero sentido del ayuno. Pues siguen otros escritores relatándonos cómo se vivía en los primeros cristianos. Pero bueno, vamos a una pausa y luego regresamos más en la vida de los primeros cristianos como pueblo de Dios. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en tu programa Divino Maestro y vamos a leer un segundo relato de Tertuliano, un escritor africano del siglo II. Dice él: el primer día de cada mes se hace una colecta especial y cada uno de los que quiera, esta es una ofrenda voluntaria. Esta colecta se destina a ayudar a dar sepultura a los pobres, para ayudar a los niños que no tienen padres y para los ancianos que ya no pueden trabajar para ganar su sustento. ¡Qué maravilloso! A mí los niños me dan mucha ternura y cuando veo a un niño en la calle, claro que sí me duele el corazón, pero cuando veo a un anciano me parte el corazón de verdad. Ver a un anciano pidiendo limosna, ver a un anciano, yo veía un anciano pasar como con un carretón, juntando papel, juntando cartón, y apenas podía ya el anciano jalar ese carretón. Yo decía, me acordaba de esa frase que dicen, un padre de familia, una pareja, unos padres de familia pueden mantener hasta 13, 14 hijos, como en el caso de mis papás, pero
13 o 14 hijos no pueden mantener a un padre de familia, no pueden mantener a una madre de familia. ¿Dónde están esos hijos? ¿Quién sabe? Si es que tuvieron hijos, si es que viven, habrá casos que no tuvieron hijos, pero cuando los hijos existen, ¿dónde están esos hijos que no ven por sus papás? A mí eso sí, de verdad me duele mucho ver a un anciano trabajando, que tiene que ganarse el pan o pidiendo limosna. Y yo digo, ya se acabó su vida, ya no tiene esperanza. Su niño, bueno, quizá si lucha, quizás si alguien le da la mano o algo, puede de verdad llegar a triunfar, pero un anciano ya no tiene ninguna esperanza. Él si no sale a pedir limosna, quizá no coma. Y esto es muy hermoso de los primeros cristianos, lo que nos dice Tertuliano, que dice que esa colecta era para ayudar a los ancianos que ya no podían trabajar, ¿sí?, para ganar su sustento. ¿Dónde está el cuidado de nuestros ancianos? ¿Verdad? Qué triste, ¿verdad? Sobre todo nosotros como familia, como hombres y mujeres de Dios, debemos de cuidar a aquellos, lo dirá San Pablo a Timoteo. El que no cuida de su familia es un malvado, dice, es un malvado. Es decir, aquel que no tiene cuidado de su familia, olvídense, es muy malo. Entonces yo creo que aquellos que nos están escuchando y que tus papás todavía viven y dicen, no, pues bueno, yo no sé, pues es que ya es mi vida, ¿verdad? Ya ellos hicieron su vida. No, tienes que tener en tu corazón el deseo de acuerdo a tus posibilidades, ayudar a tus padres. Y a mí me llama mucho la atención cómo hemos educado a nuestros jóvenes ahora, a nuestros niños, de tal manera que todo se les da y ellos se quedan acostumbrados. A mí me llama mucho la atención a muchas personas que conozco en Estados Unidos, sobre todo, los jóvenes empiezan a trabajar, pero es para ellos, para comprarse sus cosas, para irse a comer ellos, pero nunca tienen pues esa buena costumbre de ayudar a sus padres, y eso no está bien porque es un mandato, es un de verdad mandamiento de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y ese honrar a tu padre y a tu madre, pues es honrarlo de todas las maneras, tanto en respeto, en obediencia, ¿sí?, como también honrarlos precisamente ayudándolos económicamente con todo lo que necesitan. Así que hay otro, un historiador moderno, este es Eugene Giordani, dice: la asistencia social se proporcionaba a todos, pero en primer lugar a los hermanos en la fe y en un espíritu de fraternidad. Aunque se practicaba el bien con los de fuera, siempre se atendía primeramente a los hermanos que ya pertenecían a la comunidad. Los cristianos se aman unos a otros como hermanos y se llaman unos a otros con este nombre, de modo que puede decirse que se aman aún sin conocerse, y este amor se demuestra en obras de caridad, creando una real y efectiva solidaridad entre pobres y ricos, ¿sí? Se practicaba en gran manera la hospitalidad, así que cuando un cristiano tenía que viajar, siempre buscaba a sus hermanos y era recibido con alegría, de tal modo que aún en lugares lejanos se sentía como en su propia tierra. El sentido de ser un pueblo diferente, viviendo un estilo santo de vida en medio de las naciones, era un tema frecuente en las enseñanzas de los maestros cristianos. San Clemente de Alejandría recalca la diferencia entre la forma de vivir de los cristianos y las demás gente de esta manera. Bueno, hasta aquí terminamos la narración de ya un historiador moderno, Eugene Giordani, y esto es lo que dice San Clemente de Alejandría: que los atenienses sigan las leyes de Solón y los espartanos las leyes de Licurgo, pero si tú perteneces al pueblo de Dios, el cielo es tu patria y Dios es tu legislador. Las leyes que debes seguir son: no matarás, no cometerás adulterio, no seducirás a los niños, no robarás, no serás un falso testigo contra tu prójimo, amarás al Señor tu Dios. Además, las leyes sobre la santidad escritas en tu mente y en tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al que te golpee en la mejilla, preséntale la otra. No codiciarás en tu interior, porque con eso ya has cometido pecado en tu corazón. Eso está tremendo y es muy bonito. Esto es de San Clemente de Alejandría. Es decir, los espartanos, pues que sigan sus leyes, ¿sí? Los atenienses, que sigan las leyes de Solón. Yo creo que esas son las leyes que tienen o tenían en ese tiempo ellos. Los espartanos, los de Licurgo. Pero tú
pero tú y yo que pertenecemos al pueblo de Dios, es decir, el cielo es nuestra patria. Eso debemos de tenerlo bien en cuenta. Somos ciudadanos del cielo. Como ciudadanos del cielo debemos de vivir como ciudadanos del cielo, porque un día vamos a llegar allá, a no ser que queramos ir a ser ciudadanos de otra parte, entonces debemos de vivir ya como ciudadanos de otra parte, de un lugar muy calientito que se llama infierno. Yo ya debo de empezar a vivir aquí como debo de vivir allá. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho tantas veces, es muy peligroso que yo de verdad, no haya nada que me diferencie del mundo pagano. ¿Por qué? Porque cuando llegue es decir, la siega, cuando llegue el último día o mi último día, el día de mi muerte, si me encuentra ese día pues siendo muy parecido, pero muy parecido a los paganos, si me he visto como pagano, ¿verdad? Si me he visto como el mundo, si me hablo como el mundo, si mi manera de expresarse, malas palabras, obscenidades, maldiciones, si hablo como el mundo, pues me parezco mucho al mundo. Si tengo los criterios del mundo y actúo como el mundo, si me divierto como el mundo, es decir, pues soy del mundo, realmente soy pagano. Entonces, cuando llegue la ciega, qué peligroso que Dios me encuentre así. ¿Por qué? Porque me van a confundir aunque yo diga, no, es que yo soy cristiano católico. Yo soy cristiano católico, ¿verdad? Pues nada más lo dices o lo decimos, pero no lo vivimos. Y eso pues no vale en la última ciega, no vale en la última ciega. Allí lo que vale es la vida, ¿verdad? Así que aquí lo dice muy claramente San Clemente de Alejandría. Estas son las leyes, ¿sí? Los 10 mandamientos, no hay otras, ¿sí? Y bueno, también la ley perfecta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice puros precisamente mandatos o criterios evangélicos. No nos dice nada más. Fíjense, lo más maravilloso es esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos leyes específicas, leyes evangélicas, leyes que nosotros debemos de tomar en cuenta y vivirlas. Es decir, estas leyes y todo esto viene en el Evangelio. Esa es nuestra carta magna. Esa es nuestra manera de vivir, el Evangelio. Esa es nuestra manera de legislar nuestras leyes. Esto es nuestra manera de tener nuestros criterios. Sobre todo el Evangelio debe de ser para nosotros lo más importante. Hay muchas leyes, hay muchas maneras de vivir que son muy buenas. Yo en muchas ocasiones he encontrado cosas buenas, por ejemplo, de los musulmanes, de los tibetanos, ¿verdad? De tantas personas, sobre todo, que son buenos y que tienen muchos valores. Pero nosotros que somos cristianos católicos, nosotros debemos de tener nuestra carta magna, nuestra manera de vivir, que es el Evangelio, ¿sí? Sigue diciendo, los cristianos de los primeros siglos sabían que para ser fieles a Dios necesitaban seguir unas costumbres y un comportamiento diferente a los de la gente que no conocía a Dios ni obedecía a sus leyes, ¿sí? Giordani describe algunas de las conclusiones de los primeros cristianos con respecto al tipo de separación espiritual que se requería entre ellos y la sociedad no cristiana. Dice así Giordani: la enseñanza del Evangelio exige que los cristianos se mantengan alejados de todos aquellos lugares y exhibiciones en donde de una o de otra manera se puede ofender a Dios y su ley moral, o donde no se reconozca a Cristo como Señor, ¿sí? Por lo tanto, los cristianos se abstenían de participar en las fiestas religiosas de los paganos, no entraban en sus templos, no adornaban sus casas con guirnaldas, no colocaban antorchas ni se ponían coronas en la cabeza como hacían los paganos durante sus fiestas, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que siempre que están discutiendo los padres sobre Halloween, ¿sí? Y sobre poner adornos y todo eso, pues aquí los cristianos eran muy, pero muy, muy exigentes. Es decir, a ellos dice que había una total separación, ¿sí? Del tipo de separación espiritual entre la sociedad, toda la sociedad y los cristianos, ¿sí? Así que los cristianos se abstenían de participar en las fiestas religiosas paganas, ¿sí? Se abstenían, es decir, y eso pues no ha cambiado y no debe de cambiar. Yo creo sinceramente que como que tu casa la vas a poner con demonios y con, no sé, con muertos y con tantos arreglos como lo hacen precisamente los paganos. Entonces yo creo que sí debe de haber una gran diferencia de eso de pedir dulces y no sé qué, pues cada quien, ¿verdad? Pero
Si iban a pedir dulces, ¿por qué vestir a tu niño de demonio? ¿Verdad? ¿Por qué vestir a tu niño de, no sé, de monstruo? Yo no sé, ¿verdad? Pero no, tampoco no estoy muy de acuerdo en eso. Bueno, pero vamos a una pausa y luego regresamos más con la manera como vivían los primeros cristianos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Peregrinación del Decanato 14, Decanato de Playas de Rosarito, 2 de diciembre, para celebrar el año jubilar y el 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Dará inicio a las 4:30 de la tarde en el estacionamiento de Villa Floresta, hasta la parroquia de Fátima. Participarán todas las parroquias de Rosarito. Habrá carros alegóricos, danzas, rosario viviente, santa misa y al final un gran convivio para todos los que asistan. Prepara tus veladoras para el camino. Peregrinación del Decanato 14, Playas de Rosarito, 2 de diciembre. Miel silvestre, 100%. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo lo que es vivir en familia y cómo vivieron los primeros cristianos como pueblo de Dios. Algunas narraciones que hemos tomado, por ejemplo, de Tertuliano, de Giordani, también hemos visto un poquito a Arístides y San Clemente de Alejandría. Vemos cómo Giordani también nos describe cómo los cristianos se mantenían alejados de todas esas clases de fiestas de los paganos, ¿sí? Había una real separación de los cristianos con todos los demás paganos, ¿sí? Y se abstenían de ir a los lugares donde había exhibiciones, donde de una o de otra manera se pudiera ofender a Dios y su ley moral, o donde no se reconozca a Cristo como Señor. Sí, qué bonito. Yo recuerdo que alguien me dijo, tienes que ver cuando salió la película del, ¿cómo se llamaba? El Código Da Vinci, y yo decía, cuando supe de qué se trataba, dije, no, yo no me siento capaz de ver eso, donde un lugar se ofende a Jesús, donde aún con alguna duda se pueda ofender a Jesús. Yo no me siento capaz de verlo, no creo que deba de verlo y no pudiera verlo simplemente en alguna película donde se ofenda a Jesús, donde se ponga en tela de juicio su santidad. Yo no pudiera verla. ¿Por qué? Porque el amor te hace cuidar la imagen del ser amado, de la persona que amas, y yo creo que se cuida su imagen, que se cuida lo que digas de ella, ¿verdad? Eso va también para los esposos y las esposas, o aquellas personas que dicen amar mucho a tal o cual persona. Pues si la amas, la cuidas. Si la amas, cuidas su imagen, cuidas su buen nombre, cuidas lo que se diga de ella, lo que tú dices de ella o de él, ¿verdad? Y no es diferente con Jesús, no es diferente con Dios, no es diferente con tu vida en el Señor, ¿sí? Así que los primeros cristianos de los primeros siglos, pues era muy, muy, muy diferentes sus costumbres a los de las costumbres de los paganos. Dice así, también dice, por lo tanto, bueno, los cristianos en su vida diaria frecuentaban los lugares públicos, el foro, las basílicas, los baños, pero solo por necesidad o por razones de trabajo o negocios. Procuraban apartarse de tales lugares lo más posible para mantenerse libres de idolatría, corrupción, inmoralidad y fraudes. Qué difícil es para ahorita un verdadero cristiano mantenerse sobre todo en la pureza. En la pureza, ¿verdad? Porque vemos en el mundo y vemos a nuestro alrededor los espectaculares, vemos también muchísimas cosas que dices, ¡ay, Dios santo, pobrecitos de los varones!, ¿verdad? Que también de las mujeres, supongo, pero de los varones hay tantísimos espectaculares tan provocativos
Que imagínense un chico que quiere guardarse de verdad casto puro, pues imagínense con todo, y luego prende la televisión y luego ve internet y sale donde quiera, todas esas clases de imágenes provocativas. Qué difícil, pero pues nosotros somos del mundo, más no pertenecemos, estamos en el mundo, más no somos del mundo, y eso debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. Por eso es absolutamente necesario que haya lugares donde los jóvenes se reúnan, que no podemos quitarles a los jóvenes, a los niños, adolescentes algo sin darles a cambio algo. Me llama mucho la atención cuando les hablan, por ejemplo, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, sobre todo a los niños, les hablan de que las caricaturas pues están contaminadas, que Walt Disney esté contaminado, que en Disneylandia, que están contaminados, y le decimos no hagan, no, pero no les damos nada a cambio. Es decir, a un niño le quitamos todo y ya no le damos nada. Es decir, hay que hacer ambientes, hay que hacer motivar a ver las películas, hay que hacer diversiones sanas. No podemos quitarle a los jóvenes y decirle esto no, y esto no, y punto. Y los dejamos sin nada. Es decir, no escuches esa música, pero te doy otra música. No veas estas películas, pero te doy otras películas con valores y que sean atrayentes. No te puedes poner esta ropa, pero te puedes poner esta ropa bonita. Es decir, darles algo más. No podemos quitar sin dar a cambio algo más. Entonces, pues definitivamente es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta sobre todo que hay que hacer ambientes fuertes, ambientes de alegría, ambientes de paz, ambientes de diversión para los jóvenes, ¿sí? El martes pasado estamos dando aquí en Encarnación el curso de fraternidad. Entonces vimos 2 temas del curso de fraternidad, 3 temas. Entonces dijimos, pues ahora vamos a llevarlo a cabo. Y las personas estaban desconcertadas porque decimos, va a ser un poquito diferente la dinámica. Y ya nos fuimos a las trailas y ya fuimos a una rueda y empezamos a jugar, así de simple, simplemente a jugar, ¿verdad? Una dinámica que es simpatiquísima, porque en cada papelito les daba un papelito y decía, tú vas a poner aquí, yo quiero que el hermanito fulano, no sé, que Martín le haga como perrito. Y a otros le decías, yo quiero que cante, no sé, Xochitl, yo quiero que cante lo que tú quieras que hagan los demás hermanos, ¿sí? Y no, pues rápido, pusieron muchísimas cosas, ¿verdad? Que cantaran y todo eso. Entonces ya cuando tenían los papelitos yo los recogí. Tienes que poner tu nombre, ¿eh? Yo, Rocío, quiero que Xochitl cante una canción, o que yo le haga como gatito, o que, no sé. Entonces ya cuando yo tenía todos los papelitos, entonces le dije, bueno, dice la palabra de Dios, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Así que esta dinámica se trata de que lo que tú deseaste o pediste que la persona o tu hermano hiciera, tú lo vas a hacer. No, pues imagínense, aquí una persona había dicho, yo quiero que gatee como bebé. Pues ahí anda gateando ella como bebé y fue muy divertido, y luego jugamos a más dinámicas y me gustó mucho verlos reír, a todos los hermanos de comunidad, las personas grandes, los viejitos, y bueno, los jóvenes se fueron pero los jóvenes mismos iban, se asomaban, decían, ¿qué les pasa? Están riéndose mucho, ¿verdad? Y pues yo me divertí viéndolos divertirse a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay que tener esa clase de ambiente. Es decir, si hablamos de la fraternidad, hay que tener ambientes de fraternidad fuertes. Eso es lo mismo que estamos viendo aquí. No podemos nosotros quitarles a todos, a los matrimonios, a los jóvenes, a los adolescentes, esos ambientes malos. Hay que promover ambientes buenos, hay que promover fiestas cristianas, católicas, donde de verdad se diviertan. Me llama mucho la atención que hay muchas personas que acaban de entrar a la comunidad y dijeron, yo quiero casarme en la comunidad, yo quiero que los 15 años de mis hijos sean en la comunidad. ¿Por qué? Porque así son las fiestas. Y a mí me encantan las bodas en la comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo lleva la comida, ¿verdad? Todo el mundo comparte sobre todo la comida y todo, y los arreglos y todo, se van buscando que todo lo hagan en comunidad. Luego pues está el ministerio de música y se baila, pero se baila con dinámicas, se baila el vals, por supuesto, y se hacen muchas dinámicas de fraternidad en la misma comunidad. Y se honra a los novios y bueno, pues son fiestas diferentes a lo mejor, pero que de verdad se honra al Señor y se une más y más como hermanos, ¿sí? Así que pues
pues yo creo que nuestro llamado es a volver a ser ambientes fuertes en nuestras comunidades, es a tener a Dios como nuestro Rey y Señor, y sobre todo a cuidar a las familias, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Pues yo quisiera tomar estos 2 minutos que nos quedan pues para darle gracias a cada uno de ustedes que nos ha apoyado en este proyecto de Koinonia Media, sobre todo con su oración y económicamente. Y seguimos en la lucha, es decir, no se termina, la lucha no se termina, continuamos, sigue el otro mes. Así que pues pedimos su ayuda. ¿Cómo puedes tú ayudarnos? Pues tenemos muchísimas maneras. Tenemos lo que es los desayunos Pro Radio Koinonia, que en esta ocasión va a ser el día 7 de diciembre, que va a ser precisamente la posada en Radio Koinonia, en los desayunos. Allí pues lo que hacemos es, pues hay un tema, oramos siempre por sanación. Cuando se nos hace tarde, por ejemplo, esta última vez, que estuvo fabuloso el Padre Carlos Santillán, como siempre hablando, es excelente. Entonces se nos hizo tarde, pero yo les dije, quien quiera quedarse para que se ore por ellos, pues se queda. Y yo oré por muchas personas. Así que siempre oramos, tratamos de orar por las personas. Están los desayunos, que cada día pues es una hermosa comunidad. Había un congreso de ESNE y me llamó mucho la atención de varias personas que dijeron, yo sé que hay ese congreso, pero yo soy fiel a los desayunos Pro Radio Koinonia. Y se fueron, prefirieron. Yo pensé que iba a haber menos hermanos, hermanas, pero no, gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta. Así que es una otra comunidad hermosa, donde nos amamos y donde nos extrañamos y donde pues hacemos fiesta al vernos. Así que el próximo 7 de diciembre tenemos el desayuno Pro Radio Koinonia. Luego tenemos lo que es la miel que pues tú en ese tiempo, sobre todo de frío, hay muchas enfermedades del sistema respiratorio, nos ayuda mucho la miel, así que pues tú puedes pedirla y puedes regalar miel a tu familia. Tenemos lo que es también el folleto de la palabra eucarística, que tú puedes darle a cada miembro de tu familia para que empiece ya a orar, ya, diariamente 5 minutos. Y simplemente llámanos y nos ponemos de acuerdo cómo nos puedes ayudar. Nuestros teléfonos es 622-8962. Pues hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.